En el capítulo anterior, nuestro protagonista estaba hablando de un libro, uno, creado por los titanes, el libro de magia negra o de magia para los no muertos. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista reencarnado en un mundo en el que tiene un sistema que le permitirá ser el Lord más fuerte del mundo. Continuemos con la historia donde la habíamos dejado. La elfa, al pensar en el libro, dice, este libro de hechizos de nigromancia fue hecho por los titanes. Sí, responde el protagonista, pareces muy sorprendida. Y ella dice, después de todo, los titanes, que han desaparecido durante miles de años, pensaba que eran amables y de naturaleza justa. Siempre sentí eso. La magia de nigromancia es un poco demasiado oscura. La tigresa, sin embargo, le dice, la magia en sí misma no es buena ni mala. Todo mal proviene de los propios deseos del usuario. A lo que la elfa responde que parece razonable y asiente. Sin embargo, nuevamente nuestro protagonista toma la palabra y dice, no estoy de acuerdo con esa opinión. La magia de nigromancia juega con el alma y profana a los muertos. Esta característica en sí misma hace que sea fácil despertar malos pensamientos en un corazón de un ser. Definitivamente, fue una buena elección para los seres humanos elegir prohibir por completo la magia de nigromancia. El libro de hechizos de nigromancia es la mejor prueba. Fue encuadernado con la piel de titanes bebés que fueron desollados vivos. El fuerte y puro resentimiento cuando los bebés titanes murieron le trajo un poder poderoso a ese libro, inconcebible. Y si no es lo suficientemente malvado, entonces nada podría considerarse malvado. Hood, detrás de nuestro protagonista, también comenta, pero ¿cuál es la relación entre el ejército de los no muertos al que nos enfrentamos esta vez y el libro de hechizos de nigromancia? Ahí interviene el pequeño dragón diciendo que es muy difícil convertir los restos de un dragón gigante en un no muerto. La evolución natural de cientos de años es un requisito necesario, pero solo llevó una noche. Aparte de ese libro, no puede pensar él en nada que tenga que ver aparte de esa habilidad. No realmente, interviene la tigresa. Recuerdo que ha habido muchos dragones de huesos en la historia. Pero el pequeño le responde, los dragones de hueso no son más que grandes esqueletos que solo tienen una apariencia así superficial. Solo los dragones zombie, los dragones no muertos y los dragones liches pueden considerarse no muertos. No muertos reales transformados en dragones gigantes y convertir a los residentes de una ciudad en no muertos andantes. Simplemente es algo que un nigromante humano no puede hacer. Solo lo podría hacer el libro de hechizos de nigromancia. Puede registrar 190 hechizos jeroglíficos titánicos. La tigresa continúa diciendo, recuerdo hace mucho tiempo que los de la Iglesia de la Luz Sagrada dijeron que habían recuperado y destruido el libro de hechizos de nigromancia, ¿verdad? Pero el protagonista, muy aburrido, dice, ¿no mentirían si les ponen oro en la cara? La tigresa responde, pero ya sea el libro de hechizos de nigromancia o Drácula convirtiéndose así, no tenemos que preocuparnos demasiados por un pequeño lugar salvaje como el nuestro. Sin embargo, nuestro protagonista la mira fijamente y le dice, ese no es necesariamente el caso. La reaparición de los no muertos no es un asunto trivial. El próximo mes, los tres reinos enviarán soldados diplomáticos a la ciudad santa para el Vaticano para desarrollar contramedidas contra ellos. Hood desde atrás dice, y el señor Richard es nuestro diplomático enviado de Pompeya. Al escuchar eso, la tigresa se sorprende. ¿Qué? ¿Richard es realidad un enviado diplomático? Richard, nuestro protagonista, sonriendo le dice, Su Majestad Sagrai dijo que esta guerra fue iniciada y terminada por mí, así que soy el candidato más adecuado. Sin embargo, la tigresa se acerca y lo juzga con la mirada diciéndole, tiene sentido, pero Pompeya, como partidario tradicional de la iglesia de la diosa del hielo y de la nieve, te enviaron a la sede de la iglesia de la luz sagrada, lo cual es muy extraño. Además, continuó el protagonista, hay algo que quiero decirte. Después de todo, me voy el próximo mes. ¿Qué pasa? Pregunta la tigresa. Nuestro protagonista, mirándola muy seriamente, le responde, quiero expandir el ejército rápidamente. Y por dentro piensa, la razón principal por la que la fortaleza de la alta montaña puede producir soldados de élite es por la bendición de mi sistema. Pero el número de personas que el sistema puede apoyar no es ilimitado. Al principio mi sistema solo podía ayudar a docenas de bárbaros, pero poco después solo aumentó a unos pocos cientos. Sin embargo, existe una forma perfecta de aumentar el límite del sistema, y eso es mejorando mi reputación en este mundo.
En mi última batalla, completé el evento más llamativo, matar a un dragón. Así, y en un corto periodo de tiempo, el límite de mi sistema se disparó a cientos de miles. Nuestro protagonista está explicando cómo es que ahora puede tener muchas más soldados. Y luego piensa que, una vez completada la expansión, la fortaleza de la alta montaña deberá cambiar el nombre a Reino Alta Montaña. La tigresa, que no había escuchado los pensamientos, pero sí lo que dijo el prota, le pregunta, ¿expandir el ejército? ¿Y cuánto planeas expandir? Nuestro protagonista hace una señal de ok con el dedo y le dice, ni más ni menos, 3000 más. ¿Conoces el concepto de expandir el ejército 3000? Pregunta la tigresa sin creerle. Expandir el ejército y expandir la población son cosas diferentes. Si el ejército se expande 3000, la población debe aumentarse al menos 10.000. ¿Cómo se hará eso? ¿Eh? ¿No podemos comprar comida de afuera? Pregunta el protagonista. Pero la tigresa le dice, no, la primavera llegará pronto, que es la época en la que el grano es más caro. Entonces, dice el protagonista, reclamaremos más tierra y pastaremos más ganado. Sin embargo, ella continúa explicándole, la tierra necesita tiempo para madurar y el ganado necesita tiempo para expandirse. Se necesitarían 2 años para comenzar. No, dice el protagonista, ¿no podemos ganar dinero con el comercio de arma? Pero ella le responde, desde que te convertiste en el Señor Supremo del Páramo, nuestra fortaleza de la alta montaña se ha convertido sin querer en quienes manejan el orden. Incluso las batallas se han reducido mucho. Maldita sea, dice el protagonista. Después de tanto tiempo, ahora el problema es que somos demasiado fuertes. La tigresa, sin embargo, continúa explicando. Más adelante tendrás más dinero, Richard. No seas demasiado impaciente. Hood también se acerca al protagonista y le dice, líder, hemos traído suficientes monedas de oro de un carruaje del asedio, cuyo valor se estima conservadoramente en más de 200.000 monedas de oro. Al escuchar eso, la tigresa se queda de piedra, repitiendo, ¿200.000? Pero nuestro protagonista se emociona. Cierto, estaba eso, dice alegre. ¿200.000? Pregunta la tigresa. ¿Cómo lo hicieron? Hood le dice, el líder fue el primero en matar al dragón, por lo que obtuvo directamente una parte de 50.000 monedas de oro. ¿Y qué pasa con los otros 150.000? Dice la tigresa. ¿Cómo aparecieron? Es entonces que el pequeño dragón interviene. El resto de dinero fue recolectado en mi nido antes de mi muerte. Richard ni siquiera dejó un centavo atrás, lo tomó todo. La elfa al escuchar eso dice, Richard, hay algo que quiero decirte. ¿Qué pasa? Dice el protagonista. Ella, un poco sonrojada, le explica. Mi tribu, una tribu de elfos de las praderas, tiene más de 200 elfos, 400 elfos. Solo desearía que pudiera unirse a la fortaleza de la alta montaña. No quiero ser rica de repente por algo de dinero. ¿Tu tribu? Pregunta el protagonista. ¿Más de 400 elfos? Esos son los mejores arqueros y guerreros espadachines. Que vengan rápido. Ellos están a 10 millas de distancia, dice ella zarandeada por nuestro protagonista. Pueden llegar tan pronto como salgas. Muy bien, dice el protagonista, ya que están tan cerca, déjame tomar la iniciativa para recibirlos. Y así finalmente, los elfos ahora forman parte de la tribu de nuestro protagonista. Vemos un cambio de escena con todos los elfos en tiendas de campaña. Una anciana cerca del fuego diciendo, no sé si el señor que mencionó Annie estará de acuerdo con que nos unamos, dice rodeada de otras doncellas elfas. Pero en la siguiente escena ya nos encontramos con la elfa, la anciana y nuestro protagonista en la reunión. Esta es mi abuela, la presenta ella, la matriarca de los elfos de las praderas, Melissa. La anciana también saluda al protagonista. Buenos días, señor Richard. Annie menciona a menudo a usted. El protagonista, devolviéndole el saludo, le pregunta qué había dicho de ella, Annie. La anciana explica que eres arrogante, glotón, lujurioso. A ver, ¿qué más? Annie, entonces sonrojada, le dice a su abuela que pare. Sin embargo, nuestro protagonista, al escuchar eso, comienza a reírse a carcajadas. Luego, miren unas cajas y pregunta, hey, ¿hay algún tesoro en esas cajas? Pero ella responde, para nosotros los elfos, es realmente un tesoro, Richard. Puedes echarle un vistazo de cerca. Nuestro protagonista se acerca a las cajas, les echa un vistazo y cuando abre la caja, esto es, dice, ¿es un nido de avispas? Vemos que dentro de la casa eran bastantes avispas en medio de unas matrices. La anciana le explica a nuestro protagonista, aunque parecen avispas, en realidad son abejas, porque a los elfos nos gusta mucho comer miel. Annie también continúa diciendo, estas abejas se llaman abejas pagani. No atacan a nosotros los elfos, sino que a veces nos ayudan a nosotros a atacar a los enemigos. Nuestro protagonista sonríe al verlas y dice, ¿tan fuertes son? Entonces deberíamos expandir la escala de cría.
criar docenas de miles y monopolizar el negocio de la miel de Pompeya. La anciana, sin embargo, explica: hacíamos eso en la era del antiguo imperio de los elfos, pero los elfos de hoy en día han perdido esta habilidad hace mucho. ¿Por qué?, pregunta el protagonista, recibiendo una tacita que le invitaban. Annie es la que responde: porque la abeja reina responsable de la reproducción es muy exigente con su alimento, y solo se alimenta con néctar hecho de polen de flor de narciso. Pero la flor de narciso es una planta mágica que es muy exigente con su entorno de crecimiento. Nosotros que estamos debilitados no podemos cultivarlas a gran escala, debido a nuestras habilidades limitadas. El protagonista entonces pregunta: ¿tu gente tiene algún método de cultivo bueno? La elfa responde: los sacerdotes del antiguo imperio de los elfos podían construir pozos de luz. Esa luz del pozo es de luna podía promover el crecimiento de la flor de narciso. Pero ahora los pozos de luna están perdidos. Y así cambiamos de escena. Vemos a Hood, junto con Gunther y la tigresa, avanzar por en medio de las tribus elfos. Los elfos no parecen tan arrogantes como en las historias, dice Hood, sino más bien entusiastas. Por desgracia, dice la tigresa. Los elfos actuales no tienen la habilidad para ser arrogantes. No creo que sus arqueros sean muy buenos. ¿Por qué?, pregunta Gunther. ¿No dijo el líder antes que eran los mejores arqueros? Pero la tigresa dice: lo más importante para un arquero es la fuerza. De lo contrario, no importa cuán buena sea su puntería, no podrían atravesar las armaduras. Míralos, sin mencionar su pequeño número. La mayoría de ellos son delgados. ¿Cómo podrían ser buenos arqueros? ¿Y qué hacen ahora?, pregunta entonces Gunther. Comida, responden. Y así cambiamos de escena, regresando a una fortaleza. Nuestro protagonista dirigía la mudanza de todos los elfos. Entren, les invita. La fortaleza de la alta montaña siempre les abrirá las puertas. Pero no se emocionen demasiado, tengo condiciones. Los jóvenes elfos deberán servir como arqueros. La anciana le dice: los elfos aman la paz y odian la guerra, señor Richard. Perdóneme por no poder aceptar esa solicitud. Sin embargo, el prota le dice: pero se vería demasiado idealista para mí quitarles las condiciones a los elfos y otorgarles los mismos derechos a todos. Señor Richard, dice la anciana, no es que queremos disfrutar de todo y odiemos el trabajo, sino que realmente no tenemos la capacidad de proporcionar nuestra fuerza militar ahora. ¿Por qué dices eso?, pregunta el protagonista. La anciana, un poco decaída, dice: los elfos actuales son demasiado débiles en lo físico, a pesar de nuestro incomparable talento para la puntería. Nuestra fuerza y resistencia están más allá del alcance de los humanos comunes. Nuestro protagonista, recostando su cabeza en una de sus manos, dice: he visto a los guardias elfos en la caravana de Annie Antis. Parecen ser buenos en general. Además, en la antigüedad habían registros reales de elfos que derrotaban a la carga de la caballería humana pesada. Entonces, ¿cómo obtuvieron ustedes los elfos del apodo de ser buenos arqueros en primer lugar? Es entonces que la anciana le dice, un poco cabizbaja: señor Richard, ¿podemos pasar a un lugar más privado para hablar sobre el mayor secreto de los elfos de las praderas? No hay problema, responde nuestro protagonista. Sígueme. Y así, una vez los dos sentados tranquilamente, la anciana le habla. De hecho, la miel de flor de narciso no es solo tiene el efecto de promover a las reinas para que pongan huevos. Al darle el néctar a las abejas obreras, elaboran una especie de veneno de abeja llamado veneno de Mordor. Este es el poderoso secreto de los antiguos elfos. Señor Richard, ¿ha oído hablar de los tatuajes Mongnen? No, dice el protagonista. ¿Qué es eso? La anciana le dice: es un secreto único de los elfos, utilizando el veneno de Mordor como arma letal y como material. Dibujando tatuajes en su cuerpo podemos traer bendiciones al que los tenga. Oh, ¿y qué pasa con las personas como yo a las que no les gustan los tatuajes? Ella le dice: esos tatuajes solo aparecen cuando los activas, no aparecen normalmente. Entonces, dice el protagonista, ¿quieres decir que solían confiar en este tipo de habilidad para aumentar en gran medida su propia fuerza? Así es, dice la anciana. Antes teníamos 9 tatuadores mágicos, pero ahora solo quedan 3. Entonces, dice el protagonista, debido a la fuerte disminución en la cantidad de flores de narciso, no se pueden usar estos tatuajes mágicos Mongnen en gran cantidad de los elfos. Así es, responde la anciana. ¿Cuántos de ustedes todavía saben dibujar eso ahora?, pregunta nuestro protagonista. Hay 3 personas que lo pueden dibujar con éxito, explica ella, pero hay otro niño que es muy bueno en la elaboración, pero nunca ha estado en combate real. Ya veo, dice el protagonista. En ese caso, si se pudiera cultivar flores de narciso a gran escala, podrían crear más tatuajes Mongnen. Por supuesto, dice la anciana. Se podría crear, solo que eso es algo imposible. Pero nuestro protagonista comienza a reír. Sí, es realmente algo imposible. Y así nuestro protagonista se retira. Ahora se encuentra con la tigresa. Richard, le dice,
He contratado a personas para que se ocupen del esqueleto del dragón. Con el esqueleto se hicieron docenas de armaduras de dragón, pero la mayoría de las costillas estaban rotas, de lo contrario se podría haber hecho más. Richard, le grita la elfa, ¿por qué de repente hiciste que los elfos practicaran tatuajes? Ahora las espaldas del ganado de la fortaleza de la alta montaña están tatuadas con formas extrañas. ¿Será que esos ganados te fueron a buscar para quejarse? Pregunta nuestro protagonista, la elfa. Richard, continúa ella, la principal razón para la que se restringió el uso de tatuajes Mognen se debe a la falta de materiales. No fue por falta de habilidad. Entonces, dice el protagonista, mientras plantemos más flores de narciso, ¿no se resolverá el problema fácilmente? De ninguna manera, explica ella. Las flores de narciso condensan elementos tóxicos a medida que crecen, pero nadie es completamente inmune a esa toxicidad. A menos que haya un pozo de luna, es imposible cultivarlas con éxito. Pero el protagonista ríe y le dice, jeje, como el señor de la montaña alta, soy demasiado perezoso para explicarlo. Les mostraré algo, vengan conmigo. Y así se lleva a la elfa y a la tigresa a otro lado. Cuando cambiamos de escena nos encontramos en una cueva. Richard, dice ella, ¿a dónde me llevas? Hace mucho frío. Pero el protagonista continúa avanzando. Ya casi llegamos, le dice. Y cuando entra a una especie de tienda, le dice, observen. Esto es, dice ella, y hay un montón de jarrones, y dentro de los jarrones un montón de flores, todas con un aspecto un tanto brillante. Al parecer, eran exactamente las flores que ellos necesitaban. Flores de narciso, finalmente dice la elfa. Y ahora, cambiamos de escena y nos encontramos en un lugar completamente congelado. A lo lejos se ve dos figuras que están caminando, una de un conejo guerrero y otra de un cordero guerrero. Hace tanto frío que quiero volver al castillo Takayama, dice el conejo, a hacer una hoguera y dormir más tarde. El carnero guerrero le dice, eso no va a funcionar. Tenemos que cavar una zanja cerca del río para llegar a la próxima primavera. Eso lo sé, responde el conejo. Solo pensaba en voz alta. ¿Y por qué de repente? Mirando hacia abajo dice, salen burbujas de debajo del hielo. ¿Hay un pez grande? Eso es imposible, este lago no tiene vida, responde el carnero. Un momento, dice el conejo. Hay algo nadando ahí abajo. No intentes asustarme, continuó el carnero. Algo no está bien, dice el conejo. ¡Corre! El carnero empieza a helársele la sangre al ver al conejo correr. Pero antes de que los dos pudieran correr, simplemente una explosión. Y ahí cambiamos de escena nuevamente, regresamos con nuestro protagonista. La elfa le pregunta, ¿Cómo es esto posible? Al ver tantas flores allí. Olvídalo, dice el protagonista. Han olvidado que tenemos fertilidad en los suelos, en los castillos altiplanos, y también que tenemos un par de generales con dos habilidades únicas, y recuerda a los orcos entrenados por la chamana. ¿Cómo funciona ese hechizo? Es realmente mágico, explica ella. Nuestro prota les dice, cada planta necesita un suelo distinto. Los ambientes pantanosos pueden matar a los cactus resistentes a la sequía, las espinas amargas, la fruta preferida de las tierras salinas, no son adecuadas para la cebada. Y así continúa explicando, mientras que la tigresa dice, no hace falta que lo digas. La razón por la que la fertilización del suelo funciona para todas las plantas no es solo que haga fértil la tierra, sino que la haga evolucionar. Dejemos que la tierra evolucione para ser apta para el cultivo de todas las plantas. La elfa continúa emocionada y le dice al prota, ¿La fertilización del suelo es realmente tan eficaz? ¿Cómo lo has averiguado? Nuestro protagonista, rascándose el mentón, dice, el general Harl siempre está experimentando con la técnica de abono con sacos de terrenos de las plantas de los alrededores del castillo. Como resultado, descubrí que los cardos y juncos, que requieren un entorno salino y prefieren una baja densidad salina, eran todos extremadamente abundantes, así que llegué a esta conclusión. ¿La fertilidad del suelo, pregunta la tigresa, es tan buena? No sé a quién se le ocurrió ese estúpido nombre, dice el prota, pero este hechizo es una estimulación de la fuerza vital más esencial, así que debería llamarse fertilización de la luz sagrada. Richard, dice ella, ¿puedo contarle esto a la abuela? Por supuesto, responde nuestro protagonista a la elfa. Y así, un nuevo día aparece en la fortaleza de la alta montaña. Todo continúa bastante frío. Sin embargo, la puerta de la fortaleza está abierta y hay gente entrando. ¿Con qué? Aquí es esa entrada. Parece mucho más elegante de lo que imaginaba. Dicen los hombres que ya sabemos quiénes son. Son los que anteriormente habían defendido a la ciudad que el protagonista atacó. No esperaba que Sidorf te llamara, pero es demasiado pronto, dice el protagonista saliendo. Es mediodía, Richard, le dicen. Pero el protagonista continúa bostezando. Ah, sí, pregunta. Anoche quedé agotado luego de que se hiciera esa cosa con mi cuerpo. Ellos al parecer parecen sonrojados al pensar en lo que le habían hecho el prota, pero nuestro protagonista les dice, hablo de las marcas, de marcas. No es lo que están pensando. Nuestro protagonista al verlos piensa,
El poder defensivo de los huesos de hierro de Lao Tse casi alcanzó a la armadura de cueros. Al final solo permitió unos pocos parries por turno, solo con agujas de acero templado pulido. Sin embargo, ahora regresamos al presente. Bueno, dejemos de lado las marcas, dice el pelirrojo, y déjanos pasar, hace mucho frío. Vamos, haré que Robbie les dé algo de comer, dice el protagonista invitándolos adentro. Señor, algo sucede. De repente, Hood llega a avisar de nuestro protagonista. Encontramos esto en el río. Había un hoyo enorme. Y le muestra una mano. Es un corte muy limpio, dice el protagonista. Parece que lo hizo esto con una hoja de grado superior. Ve a despertar a Tutmos y que vea si hay algo sospechoso en el barrio. Sí, responde Hood. Quiero saber quién se atrevió a meterse conmigo, dice nuestro protagonista con un rostro bastante peligroso. Y así cambiamos nuevamente de escena. Nos encontramos con un agujero en medio del hielo. Nuestro protagonista estaba allí, junto con los recién llegados Hood Gunter y otros más. Parece que aquí es donde nació Chichu, dice el protagonista, justo encima de las ruinas del Titán. El pequeño dragón que estaba volando por ahí dice, veo hombres serpiente acercándose desde el río. Los hombres serpientes suelen ser muy agresivos. Y vemos allí. Son muchos, dicen. Una gran cantidad de hombres serpiente acercándose, todos armados y muy agresivos. ¿Por qué esos hombres serpientes lucen como muertos vivientes? Pregunta Hood. Nuestro protagonista, sin embargo, al verlos dice, Lausí, prepáralos a todos. De inmediato Hood ordena, arqueros, preparados. ¿Necesitas ayuda? Pregunta el pelirrojo. No es necesario, dice nuestro protagonista. Puedo encargarme de esas cosas. Y a continuación, saca su espada. Inmediatamente lanza un corte. ¡Corte de media luna! Y un enorme corte viaja desde donde se encontraba nuestro protagonista en dirección a los hombres a una gran velocidad. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con esta historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 70. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.